estaría a la salida del tablero principal. Claro, exactamente. Ah, está bien. Yo de eso por lo menos. La máxima está en donde inicia el circuito y la mínima donde termina el circuito. Claro, es aplicable a esos 4 metros, ponerle que nos dabas para calcular. Está bien entonces. Sí, la máxima la tendrían que calcular con el conductor de distribución más el conductor de la línea principal y ahí llegan hasta el tablero principal. Ya esa, Y ella la daba la mínima, máxima en el tablero principal. claro, y la mínima es lo mismo, agregado la impedancia del cable que quieran, o sea, los 3 metros, 4, no sé cómo tenían, depende del tema. Claro, eso, sumando al total nos daba el del seccional, digamos, tablero seccional. Iván, mañana están las notas, ¿no? Esperemos. Corregí, no sé, 5, más o menos. Pero bueno. Pasa que por ahí algunos han usado, que no le doy bola a eso, pero han usado la reglamentación 2017, otro la 2006, y el grado de electrificación cambia, pero bueno, mientras sigan con como lo han calculado con la corriente, y vengan bien, no pasa nada. Pero bueno, en algunos casos falta calcular la corriente corto mínima, sí, no está completo. Yo ahí al principio te había puesto nada, que usaba la 2006, que sí, sé que tiene un grado, tiene un valor menos, digamos, que la 2017, creo que es el 0,1% menos de diferencia. Uno de los grados de electrificación, no me acuerdo cuál era. Pero varían. Sí, en uno usa la cantidad de circuito, en otro, pero bueno, no. En eso no le di pelota, por ahí, si está bien usado, no pasa nada. Bueno. A ver, vamos a ver el parcial de física. Bueno, a ver, no estoy compartido. Bueno, parcial de física. Bueno, el primero, creo que hubo un par de casos nomás, pero no, que han usado el diámetro en vez de la sección. ¿Sí? Pero ¿qué había que utilizar en este caso? Que la presión en este punto es la misma que en este. ¿Por qué no me deja escribir? Es la misma presión que acá, ¿no? O sea, en el interior de este recinto, la presión es la misma. ¿Cómo se llamaba el principio ese? ¿Pascal era? No. Principio de Pascal. Sí, exactamente. O sea, se igualan las presiones. ¿Sí? P en este lugar es igual que la P en este lugar. Y la presión es fuerza sobre superficie. ¿Sí? Superficie 1, superficie 2. Bueno, sale regalado. Segundo ejercicio. Había que calcular la presión en metros de columnas de agua y en bar en los puntos A, B, para un circuito que tiene agua, digamos.
Bien. ¿Cuántos metros de columna de agua hay al punto A? ¿25 menos 14? 25 menos 14. Claro, exactamente. Claro. El superior menos Hay menor. desde acá hasta acá. ¿Sí? 25, que es todo, menos este pedacito 14, me da lo rojo. Bien. Y esos son los metros de columna de agua. O sea, 25 menos 14, 11. Bien. Por ahí algunos han puesto 10,999 porque lo han calculado. Pero conceptualmente, los metros de columna de agua son en la cantidad de columna de agua que hay arriba. ¿Sí? Lo mismo pasa para el 9. Y después los bar, bueno, lo pueden calcular con la fórmula de presión hidrostática, o si no, transformando los metros columna de agua a bar, como ustedes querían. Digamos. Ahí tenían el dato de la densidad del agua, si lo querían usar. Yo en ese caso igual saqué la equivalencia de ahí de la teoría, que decía 10, no me acuerdo ahora, pero Sí. en la tabla decía abajo la equivalencia. Ujú. Y yo saqué el valor ahí y después lo pasé a MCA y a VAR. Claro. Claro, pero me lo tomaste mal vos. No, No sé lo que tuve mal. por ahí los que no lo tienen bien es por eso. Porque en vez de poner, no sé, 11 acá, que son los metros de columna de agua, han puesto 10,90 y pico, qué sé yo. Que lo han sacado por la transformación de en bar. Pero conceptualmente son 11. Bien. Entonces la teoría está mal. ¿O cómo es? No, Porque no, yo no. ya te digo, la saqué de ahí y después hice la equivalencia. En la teoría lo que hay es una... Lo que puede ver en la tabla, digamos, en la tabla de equivalencia, no, seguro que está bien en la teoría. Lo que pasa es que hay un tema de decimales a la hora, digamos, de la transformación, seguro. Yo le puse mal la unidad. Le puse, en vez de ponerle milímetro de columna de agua, o sea, lo que yo expresé era en milímetro de columna de agua y no lo puse en metros de columna de agua. Sí, Un es error metros de columna de agua. O sea, Sí. es la equivoqué cuando le columna puse de la agua unidad. que hay arriba. ¿Sí? En metros. Sí. ¿Mm? Lo que pasa es que después mal está bien. O Sí, sea, que en vos verlo está muy bien. ahí también evaluaste el concepto de metro de columna de agua, aparte del resultado, digamos. Sí, totalmente. Pero Claro, la diferencia, yo acá tengo la parcial, la diferencia esa de los decimales, eso que vos decías del 10,99 surge de hacerlo con la gravedad como 9,8. Por lo menos a mí la diferencia que me dio acá, el cálculo que hice me dio ahí 1000 kilos sobre metro cúbico por la 9,8. Por eso da la diferencia. A mí me dio 10,99 metros columna de agua. bueno, A mí particularmente me dio por eso, digamos. O sea, por hacerlo, tomar la gravedad como 9,8. Capaz que los que hemos tenido este problema lo hemos tenido a partir de ahí y después de convertir acá en la tabla. En vez de tomar 10, la gravedad la tomamos como vos tomaste 9,8. esta, pero fíjate que dice, dado que a diferencia de algunas unidades tan pequeñas, efectos prácticos, una atmósfera es igual a un bar, ¿sí? Pero una atmósfera no es igual a un bar. Una atmósfera, ¿sí? Son 1,03 bar, 0,3, ¿sí? Y ahí es por ahí donde se arrastra. Claro, yo lo saqué de ahí abajo, de ahí donde tenés justo el mouse. ¿Eh? Exactamente, claro. Como dice, yo multipliqué, bueno, por 1,02, por 0,102. Claro,
la relación de transformación, por eso ya me dio así, digamos. Pero bueno, en algunos casos han puesto metro de columna de agua los 11, o los 8, que era el otro, no me acuerdo. No, sería, el otro es en el B, todo este tramo. O sea, 25 Uno es menos 8, Uno es 8 y el otro es 17. 17. Bien. Bueno, en el 3 también. Pregunta, peso aparente. ¿Qué es el peso aparente? Empuje. El peso real menos el empuje. Muy bien, el peso real menos el empuje. El peso real, ¿cuánto vale acá? 19 newton. 19 newton. Y el peso sumergido, o sea, si lo pesa sumergido, va a valer menos, ¿no? ¿Por qué? Por el empuje. Porque hay un Por el empuje. empuje. Entonces el peso aparente ya estaba respondido. ¿Sí? ¿Cuánto vale el peso aparente? 2 newton. 2 newton. ¿El empuje cuánto vale? 17 newton. No, No. El peso 2 newton. El 2 peso newton el aparente, empuje, 17 17 newton newton, el peso aparente ya está respondido. ¿Sí? y 2 newton el empuje. 2 2 newton newton el la empuje. Claro. diferencia. ¿Sí? Lo que está empujando para arriba. Peso real. Yo ahora, este es el peso real. ¿Sí? Hay un empuje. En lo que va ahora a ver la balanza va a ser un poquito menos. 17 en este caso. ¿Y la densidad cómo la saca? Masa sobre Claro. volúmenes. Masa sobre volumen. ¿Sí? O sea, tienen que sacar la masa por su peso. Es más de física 1 que de física 2. Pero bueno. Bien. Y ahí calculaban la densidad. Algunos han agarrado y han hecho este volumen del cubo y lo han sumergido en agua. Y le da otro empuje. Distinto a este. ¿Sí? Mucho más grande. ¿Por qué? Porque desplazó más volumen, más líquido desplazado, tiene más empuje. Claro. O sea, en este caso, como está planteado el ejercicio, este cubo no se sumergió completamente. ¿No? ¿Se entiende eso? Porque su empuje es menor. ¿Cómo se calculaba el empuje? Lo que dijo hoy Sergio, el peso real menos el peso aparente. Sí, pero si no tengo el peso real, ¿cómo Sí. calculábamos el empuje? Con el volumen desplazado. El volumen líquido. del líquido desplazado que se derramaba. El peso del volumen del líquido desplazado. O sea, entonces el peso del volumen del líquido desplazado, ¿cómo es? Ponen la pava y no se puede. El volumen del cuerpo El volumen es, sí, que va a desplazar líquido, ¿por quién? Por la densidad del líquido, por la densidad líquida. por la gravedad. ¿Sí? Si en vez de la densidad ponen peso específico del líquido, ya les queda digamos, no tienen que usar la gravedad. Pero bueno. ¿Sí? Algunos han hecho esto. Y ahí le dio 9,8, creo que da, pues, con estos valores. Yo fui ese. Bueno. ¿Y acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, pero hay varios que lo han tenido bien ¿eh? No es que... Por ahí alguna que otro error en alguna cuenta o...
algún despeje. Pero ¿qué había que hacer acá? A ver, los que lo tuvieron bien. Había que plantear la ecuación de continuidad primero. Bien, continuidad. Sí. Y ahí ponían en términos de... Porque faltaba una de las velocidades, creo, en el ejercicio, ¿no? Claro, acá dice el agua se mueve en una tubería. Pongamos que va para allá. La presión en P1 es 175 por 10 a la 4 a la cuarta pascales. El diámetro es de 6 centímetros. En P2 la presión es de 1,2 y el diámetro es de 3 centímetros. Calcular la velocidad en P1 y en P2 y el caudal volumétrico si la diferencia de altura es de 25. Bueno, lo que hay que plantear acá primero es una balance energético. ¿Y cómo se llamaba esa ecuación? De Bernoulli. De Bernoulli, ¿sí? ¿Y qué planteaba esa ecuación de Bernoulli? Que la Y suma de la las energías cinética en el punto 1 tiene que ser igual al punto 2. Bien, la energía en este punto tiene que ser igual a la energía en este punto. Bueno, la energía ¿de qué está compuesta? Por presión, Por velocidad y por altura. por velocidad y por altura. En este punto hay presión y hay velocidad. El fluido se mueve, pero no hay altura. ¿Sí? Entonces tenemos dos componentes. Presión y velocidad. Con sus constantes. ¿Sí? Llámese densidad, el 1/2, el cuadrado, que están dando vuelta en esa fórmula. Pero acá tenemos presión y velocidad en este punto. Y en el punto 3, ¿qué tenemos? Presión, Presión, velocidad y altura. velocidad y altura. ¿Sí? Y son distintas con respecto al punto 1. Bueno, de todo eso, presión lo tenemos como dato. Presión 2 también lo tenemos como dato. La altura, 0, y esta altura la tenemos como dato. Las velocidades, ¿las tenemos como dato? No. No, Ninguna de las dos. ninguna de las dos. Bueno, y ahí es donde ustedes tenían que pensar en decir, bueno, yo tengo una ecuación, porque tengo una ecuación en que iguala la energía del punto 1 igual a la energía del punto 2. En este caso, de este lado está la incógnita B2 y de este lado está la incógnita B1, si quieren, elevada al cuadrado con un montón de numeritos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo relacionan ahora? Tienen una ecuación con dos incógnitas, le falta otra ecuación que tenga estas incógnitas, si no, no se puede resolver este sistema. ¿Bien? ¿Y quién hay acá que las relaciona? La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que hoy dijeron, ¿sí? O sea, la ecuación de continuidad dice que el caudal acá en este punto es el mismo que en este punto. ¿Sí? Algunos hasta no han calculado el caudal en los dos puntos y le dio distinto. O sea, conceptualmente, ya está mal. Ya está mal. Por más que hayan hecho todo bien lo otro. Entonces, el caudal es el mismo en este punto que en este punto. No se pierde, no hay ninguna derrame acá de líquido. Entonces, el caudal acá es lo mismo que acá. A lo sumo, ¿quién cambia? La velocidad. La velocidad. ¿Sí? El caudal. La ecuación de continuidad, ¿quién dice? Que la velocidad 1 es por la superficie 1, perdón, es igual a la velocidad 2 por la superficie 2. ¿Sí? ¿No? ¿Las superficies las tienen como dato? Correcto. Sí. Sí. Tienen los diámetros. ¿Sí? Así que pueden sacar la superficie. Bien, y ahí quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Pueden, no sé, hacer el método que ustedes más familiarizados estén para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Bueno, y en
creo que nadie la pifió. Hay algunas diferencias nomás en el poder calorífico que hayan tomado del carbón, pero bueno, tampoco les di pelota eso. Así que bueno. En algunos casos han calculado y han dicho, no sé, tantos litros de aceite, sin determinar la densidad. O sea, la fórmula que ustedes usaron para calcular acá, ¿cuál es? Si tenemos 5 kilogramos de carbón para calentar aceite entre 15 grados y 160 grados Fahrenheit. Bueno, primero hay que pasar esto a grados centígrados. ¿Qué cuánto daba eso? Ahora ustedes recuerdan. 71 grados. 71. 71. O sea, el delta T que hay que hacer para el aceite es de 71 menos 15. Menos 15. 56, ¿no? Bien, entonces, hay que levantar la temperatura del aceite en 56 grados con 5 kilogramos de carbón. ¿Cuánta cantidad de aceite podemos calentar? Bueno, esa cantidad era una masa, lo que estábamos calculando, ¿sí? O sea, esto está en kilogramos. Algunos me han puesto esto directamente como si fueran litros. Otros muy inteligentes han agarrado y han dicho, bueno, la densidad del aceite es de, no sé, 960 kilogramos por metro cúbico y lo pasaron a litro. Perfecto. Sí, acá preguntaba la cantidad, o sea, si lo dan en kilogramos, no es que estaba mal. Bien. ¿Se entendió más o menos? Correcto. Igual es un cálculo teórico, porque Sí. no es lógico, digamos, para nada. O sea, si quemamos esos kilos de carbón no llegamos nunca a transferírselos en realidad. Obvio que es teórico, sí. Pero así se explica. Sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que es difícil de intuirlo, digamos. Cuando te da el resultado que te dice 1336 kilos de aceite con 70 kilos de carbón, medio como que empezás a dudar porque no parece lógico, digamos. Llevarlo a la práctica, digamos, 1300 kilos de aceite, si querés ponerle 70 kilos de carbón abajo, no le levantás ni 5 grados. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, a lo que me refiero que... Puedes sacar el rendimiento en base a lo teórico y a... Sí, por eso, pero es difícil de intuirlo, o sea, uno no lo intuye, digamos, ¿no? Es difícil no sé cómo explicártelo, digamos, que es difícil de entender de llevarlo a la lógica práctica. Bueno, pero con el mismo cálculo lo pueden hacer con gas y funciona. Sí, pero tenés que tener un rendimiento del 100%. Sí, por lo que lo estás haciendo. A eso me refiero, a esa parte me refiero. Sí. Porque todo el calor que ustedes están generando con esa combustión... Tiene que comérselo todo. Exactamente. Es como un sistema cerrado. Exactamente. ¿Sí? Que en la realidad, bueno, no pasa. Bueno. Vamos a seguir con el tema de dilatación. Iván, una consulta. ¿Habéis subido el material de la clase pasada? Yo me parece que lo vi y me fijé ayer y no estaban, que había una actividad y otras cosas para hacer. Sí, lo subí recién, antes de empezar la clase. Subí el del otro día y el de hoy. Esto que vamos a ver ahora. Joya, gracias. Bueno, el otro día estuvimos viendo dilatación de sólidos, pero vimos la dilatación lineal o longitudinal, ¿sí?
cuando una de las dimensiones predominan más que las otras. ¿Sí? Por ejemplo, un alambre, ¿sí? Un caño, las vías, un ferrocarril, un conductor. Bien. Y teníamos un coeficiente de dilatación lineal. ¿Está? Esta tablita habíamos visto para algunos de los materiales. Bueno, ahora vamos a ver dilatación superficial, dilatación volumétrica para los sólidos, que es lo mismo, nada más que ahora consideramos para la dilatación superficial dos dimensiones, por ejemplo, una chapa, una plancha, ¿sí? Y ahora, en vez de tomar la longitud inicial, tomamos la superficie inicial y le aplicamos lo mismo que para calcular la dilatación longitudinal, ¿sí? Salvando las diferencias que el coeficiente que ahora usamos, nuestro coeficiente que vamos a usar para la dilatación superficial, va a estar multiplicado por 2. ¿Sí? ¿A qué se debe este 2 que lo multiplica? A que tenemos dos dimensiones. ¿Sí? Se está expandiendo para los dos lados, básicamente. ¿Bien? Pero es lo mismo, o sea, ¿qué superficie va a adoptar una plancha, por ejemplo, o una chapa, después de cambiar la temperatura una cierta cantidad de grados? ¿Sí? Si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con la chapa? Se expande. Se va a expandir, ¿sí? Se va a expandir superficialmente. ¿Bien? Si es un alambre, se va a expandir longitudinalmente. Y si es, no sé, un dado, se va a expandir volumétricamente, ¿sí? Es lo mismo, nada más que ahora tenemos un volumen inicial, un coeficiente, ¿sí?, de dilatación volumétrica y el cambio de temperatura. Ese coeficiente de dilatación volumétrica, ¿cómo se esperan que sea? Si el otro era 2, El coeficiente lineal al cubo. por 3. ¿Sí? No al cubo, sino por 3. Se puede decir que se utiliza el más dominante de las dimensiones. Digamos, si es lineal usamos la parte recta, si es de superficie usamos cuando es sobre una chapa, y volumétrico, bueno, porque es un cubito. Sí, exactamente. Eso es la medida más dominante. Exacto. Muy predominante. ¿Sí? Tiene que ser una sola. Claro, exacto, muy predominante. ¿Eso por qué? Porque en realidad se da en las tres dimensiones la dilatación. Lo que pasa que al predominar una dimensión, se toma en base a eso. El delta va a ser mayor en ese. Exactamente. Sí, es por eso. En alguna oportunidad, una gente que andaba con el tema de caños plásticos nos había dicho que también tenía que ver, porque bueno, sobre caños plásticos hay muchos problemas con el tema de la dilatación lineal. Y nos había dicho que también tenía que ver con la forma constructiva de cómo está hecho, si se dilata más en lo lineal o no. Sí. Pero la verdad que nunca les creí, digamos, porque no me lo pudieron demostrar. Y eso puede tener que ver con la estructura, digamos, molecular o cristalina que tenga el material. Como estén orientados, digamos, ese material. Es como... Hay material, por ejemplo, la madera tiene más resistencia en una dirección que en otra. Resistencia mecánica, ¿no? Eso de que la madera o cualquier material que ustedes puedan ver, hay algunos que tienen más resistencia en una dirección que en otra. Eso por la estructura, digamos, cristalina, digamos, de lo molecular del material, como esté construido. ¿Sí? Estos eran los de Aquasystem, viste que son los caños verdes.
ellos decían que los de ellos no se estiraban con respecto a los marrones, porque los de ellos los de ellos dilataban en el diámetro, no dilataban en la longitud. Puede ser porque, mirá, eso depende cómo se funda el plástico. Yo trabajé casi 3 años en la fábrica de silobolsa y los ensayos digamos, longitudinales y transversales son diferentes. O sea, la resistencia, pero mecánica estamos hablando. Sí, pero ¿no? tiene mucho que ver, sí. ¿Eh? Porque debe ser como una trama, digamos. Sí, es por la orientación de los cristales, digamos, que tenga ese material. Pero yo estoy hablando mecánico, ¿sí? Esfuerzo mecánico. Sí, sí, no sí. térmico. Sí, pero debe tener que ver. Sí, seguramente, seguro. Entonces ahora les creo. Bueno, un ejemplo acá para calcular una dilatación volumétrica. Hay que calcular el coeficiente de dilatación. ¿Sí? Disponemos de un cubo de un material de 24 grados que ocupa 1 metro cúbico. Cuando aumentamos su temperatura a 55 grados, el volumen pasa a ser 1,002232 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumenta el volumen? Alguien tiene que cambiar. ¿Quién cambia? La temperatura. ¿Sí? ¿O no? Si cambia el volumen de un cuerpo, La ¿quién cambia? densidad del material. Claro, la densidad. Me decía, nomás. Bien, la masa sigue siendo la misma. Por lo tanto, Perdón, la masa sigue siendo la misma, sí. el que cambia es la densidad. Bueno, ¿cuál es el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica de ese material? Y después imaginar que a 24 grados cortás finas barras de 1 metro de longitud. ¿Qué longitud pasaría a tener cuando se eleva la temperatura a 55 grados centígrados? O sea, tenemos nuestro cubito y después cortamos en barritas. ¿Sí? Bueno, primero tenemos que calcular el coeficiente de dilatación cúbica. ¿Qué tenemos que usar? Esta formulita, ¿no? Tenemos el volumen al que llegó, el volumen con el que partió, la temperatura que cambió, de 24 a 55, el único que nos queda por calcular, despejar, es gamma en este caso, ¿sí? Y después, de ese material, si yo lo corto, ¿quién tengo que usar? Lambda, ¿no? Yo lo corto en láminas de 1 metro, ¿sí? Bueno, vamos. ¿Qué símbolo? Lambda es coeficiente de dilatación lineal. Cuando lo llevamos a una dilatación superficial es 2 veces. ¿Sí? Porque usa 2 dimensiones. Cuando lo llevamos a coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces. ¿Sí? O sea, si comprendieron en la dilatación lineal, lo otro es de lo mismo. ¿Sí? Bueno, tenemos todos los datos. Despejamos lambda de la fórmula. Y obtenemos el coeficiente de dilatación volumétrico. ¿Sí? Para obtener el coeficiente de dilatación lineal, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 3. ¿Bien? Con ese coeficiente y el cambio de temperatura y el largo de las barras que corté, obtengo cuánto cambia una barrita. ¿Sí? ¿Entendió? No es muy complejo. ¿Lo corta en barras o lo cortaba en
O sea, en barras lineales, dice. Claro. Varias barras de 1 metro. ¿Sí? O sea, agarramos una como planchuelita de 1 metro. ¿Sí? Por lo tanto, hay una longitud que es más predominante que la otra. Bueno, no. Lo corta en barras de 1 metro de longitud. ¿Sí? Claro, Claro. lo metió en la cortadora de dado de hacer chorizo. En barra, no en fetas. En barra, no en feta, exactamente. Eso es lo que iba a dibujar. O sea, si tenemos este cubito, Cuadriculado. lo cortó, por ejemplo, esta cara, en cositas así, digamos. ¿Sí? Esto tiene 1 metro por, no sé, imagínense. Ahí te salen láminas. Tendrías que volver a cortarlo transversalmente para que saquen barras. ¿Cómo transversalmente? Y ahora, ahí cortaste láminas. Del plano de arriba, volver a cortar desde el plano de arriba. Ahora tenés que cortar a esas líneas que le hiciste Ah, hacer claro. Sí, una sí, vertical. acá tenemos la feta. Hacer una cuadrícula, digamos. Ahí Ahí tenés la tendríamos feta, así. claro, y después luego cortó de vuelta. ¿Sí? Y ahora habría que cortarlo ahí. ¿Está? Por eso pregunté. Sí, como que le faltó un dato, decir de que eran láminas de 1 centímetro de diámetro. O de, Sí. sea. También decir que son barras. Una barra es más largo que el ancho y el espesor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna diferencia que la barra sea cuadrada, sección cuadrada o sección circular? Ahí, ¿Para qué? para hacer este cálculo. No, porque son longitudinal lo que se saca. Bien, en ningún lado dice que depende de En la este caso sección. no. ¿Cuándo va a depender? Cuando sea Cuando tenga la las 3 superficie. dimensiones cúbicas, es decir, que se saque en las 3 dimensiones. Cuando sea cúbica o dependiendo si es este caso, ¿no? Por métrica, sí. ¿Mm? Ah, superficial. O chapa. Bueno, entonces dilata lo mismo una barra cuadrada que una barra circular. En lo largo sí. Bien. Bueno, dilatación de líquidos. Bueno, el efecto de la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos. Al encontrarse su molécula más en libertad para moverse, el volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura, por lo que también lo hace el volumen del líquido en su conjunto. ¿Sí? Bueno, acá es también muy parecido, lo único que cambia el coeficiente de dilatación del líquido. ¿Sí? Que es un poquito diferente que el coeficiente de dilatación del material si estuviera en estado sólido. ¿Bien? Obviamente que acá hay que considerar que el volumen que contiene el líquido, el recinto que contiene el líquido, se dilata de la misma manera que el líquido, ¿no? Porque si no, ¿quién cambiaría? Si yo tengo un volumen cerrado con líquido y aumento la temperatura, ¿qué pasa? La presión cambia. Aumentaría la presión, ¿no? Y no se dilata. Entonces la consideración es que el volumen o el recinto que contiene el líquido interno se dilata de la misma manera que el líquido. Bueno, el coeficiente de dilatación, acá hay algunos de los materiales, pero bueno, a comparación de un material en estado sólido o en estado líquido, para el mismo material, ese coeficiente cambia un poquitito, ¿sí?
Bueno, ¿qué pasa con el agua? Ya que hablamos de los líquidos. Es el porfiado del grupo. Se comporta igual hasta cuando se congela, realmente. Sí, hay una parte, digamos, en donde el agua a una atmósfera de presión, ¿sí? Tiene un comportamiento extraño, ¿sí? O sea, yo le aumento la temperatura entre 0 y 4 grados, aumento su temperatura y su volumen baja, ¿sí? Cuando yo a cualquier otro material aumento la temperatura y su volumen aumenta, ¿no? Si usted delta T es positivo, el resultado acá va a ser, esto va a ser más grande que 1, entonces esto va a ser más grande que esto, ¿sí? Bueno, para el agua no pasa eso en este rango de temperatura para una atmósfera de presión. ¿Está? Es un comportamiento anómalo para el agua. ¿Qué pasa con la densidad del agua? Ahí, si yo quiero analizar la densidad entre 0 y 4. Baja ahí la densidad. ¿Baja la densidad? De 4 a 0, ahí está bajando porque aumenta el volumen. No, entre 0 y 4. Aumenta. Si el volumen ahí el Bueno, más espeso. Claro, aumenta. la densidad es Hay más agua en menos volumen. inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? Más volumen ocupa algo, menos denso es. Siempre comparando misma masa, ¿no? Bueno, o sea, el agua se comporta raro en esta franja de temperatura. ¿Sí? Hay todos unos estudios muy interesantes para leer. ¿Qué pasa con el agua de los lagos? El hielo que se forma en la capa de arriba. Pero bueno. Sí, pero ese mínimo, pongan ustedes una botella con hielo, con agua, una botella de vidrio con agua en el congelador. Llena, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Aparte esa variación que es en 1 centímetro cúbico, ¿no? Acá Está tomado esto. volumen en centímetros Claro. cúbicos. ¿Sí? Y ese fenómeno ayuda un Más montón. agua, más variación va a tener. Porque si el agua se congelara y fuera más densa, se iría al fondo, ponele, del mar y nunca más se descongela, va quedando amontonada ahí abajo y Exacto. queda amontonada ahí. Ujú. Bueno, y acá tenemos la comparación entre, digamos, el volumen y la densidad. ¿Sí? Cómo aumentando su densidad hasta los 4 grados y después va disminuyendo con cualquier otro material. Bien. Bueno, para los gases, lo mismo, ¿sí? Dilatación volumétrica. En los gases es más evidente que en todos. ¿Y dónde se ve eso? Hoy, en invierno, ¿qué tenemos nosotros? El gas de la red, digamos. Sí. Yo vivo por otro lado. Pero el calefactor, ¿no? ¿Qué hace el calefactor? Bueno, no vimos todavía digamos, transferencia de calor y esas cosas. La convección de aire caliente. La convención, el calor va para arriba, ¿no? Convector. ¿Por qué el calor va para arriba? Por la diferencia de densidad. Claro. O sea, el que se va para arriba, ¿qué es? ¿Más denso o menos denso? Es menos denso. Menos La denso. masa de aire caliente es menos denso que la masa de aire fría. Claro, y si es menos denso, ¿quién aumentó entonces? El volumen.
el volumen. Como los globos aerostáticos. Claro. O sea, el gas, la dilatación volumétrica es el que más se evidencia, digamos, ¿sí? Y además, porque las partículas no están sólidas, no están unidas como en un sólido, sino que están ahí dando vueltas, ¿no? Sus moléculas. Entonces es muy fácil que se dispersen. Bien. Bueno, acá tenemos el coeficiente de dilatación volumétrica para los gases, y es el mismo para todos los gases que se encuentran a una determinada presión, ¿sí? O sea, por ejemplo, analizo el hidrógeno y el nitrógeno, los dos a la misma presión, y los dos sufren el mismo cambio de temperatura, su dilatación volumétrica va a ser la misma, ¿sí? No importa cuál es el gas, siempre que estén a la misma presión, ¿sí? Y fíjense una cosa, que un gas que está a 0 grados Kelvin, su volumen es 0, ¿sí? Y de acuerdo, un gas, cualquier gas, de acuerdo a la presión que tenga, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Su volumen va a ir aumentando. Bien. Ya vamos a estudiar la ley de los gases, ¿sí? Por ahí alguno que lo haya estudiado en la técnica. P por B igual a RT o NRT. Lo vimos el año pasado en química, además. Ah, mira, bueno. Había como una frase para eso, yo no me acuerdo cuál era, pero había como una frase. Por ahí lo han visto. Así que bueno, bárbaro, si ya lo vieron. Bueno, y acá hay un ejemplito. El volumen de una determinada cantidad de nitrógeno a 0 grados es de 10 litros. ¿Sí? Determinar si la presión no varía, cuál sería el volumen a menos 20 grados centígrados. ¿Qué ocurriría si en lugar de nitrógeno tenemos hidrógeno? Bueno, de acuerdo a lo que dije, ¿qué pasa si tenemos en vez de nitrógeno hidrógeno? Lo mismo. Lo mismo, ¿sí? El cambio volumétrico va a ser exactamente el mismo. ¿Qué puede cambiar entre los dos? La densidad. Entonces, Sí, porque es propio del peso específico del gas. bien. Sí, la densidad, por lo tanto, puede empezar distinto. ¿Sí? O sea, podemos tener el mismo volumen y también el mismo comportamiento, pero sus pesos son distintos, eso tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, entonces, aplicamos la formulita en el otro mundo, lo que venimos viendo siempre. Volumen inicial, coeficiente de dilatación, cambio de temperatura. El cambio va de 0 a menos 20. ¿Qué pasó? Se enfrió, ¿no? Entonces, el delta T es negativo. Si el delta T es negativo, a 1 le estoy restando algo. O sea, todo esto entonces me da menor que 1. ¿Sí? O sea, estoy multiplicando su volumen inicial por un número más chico que 1. El resultado tiene que dar más chico que el volumen. Menor que el volumen inicial. Exactamente, igual. Eso también es conceptual, ¿no? Pero si acá metieron mal el dedo y acá ponen 19, qué sé yo, por decir, y lo dejan así, está mal. ¿Sí?
Ustedes tienen que saber que el resultado tiene que dar menor que 10. Como cuando hacen dos resistencias en paralelo. Ustedes tienen que saber que el resultado es menor a la menor. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. Bueno. Y por el momento, por hoy, terminamos con esto de la dilatación térmica de los materiales. Para la clase que viene, voy a ver si encuentro, porque estuve buscando material de esfuerzo térmico. O sea, cuando ustedes tienen un material, ¿sí? Y se dilata, y está agarrado a los lados, por ejemplo, en la parrilla, ¿qué va a sufrir esa barra? Va a estar sometida a compresión, ¿o no? Compresión. ¿Mm? Bueno, Correcto. entonces calcular ese esfuerzo térmico. Voy a decirlo, si encuentro material, digamos, sencillo. Bien. Y si no, también después sigue el tema de la ley de los gases. Está bueno para los cables también cuando se enfrían, que se someten a tracción. Es lo mismo, exacto. Lo mismo. Sí, sí, sí. Exactamente. Así como se puede calcular el nivel de la tracción o la compresión por esfuerzo mecánico, es lo mismo por esfuerzo térmico. Sí, en algún momento uno de los dos va a ser más fuerte. Digamos, la fuerza que empuja o el material. La fuerza que empuja o el material. ¿Cómo? La fuerza que al revés, digamos, si el cable se contrae demasiado, se termina cortando porque es más la fuerza que hace por el peso y demás que lo que tiene que soportar. Alguno va a aflojar. El peso del cable. O sea, si vos tenés en cuenta, digamos, el frío, cuando empieza a contraerse el cable, si lo dejás, en algún momento se corta. O sea, si está muy tirante, digamos, y la fuerza de contracción es mayor, al último te corta el cable. Claro. No sé si... ¿Sí? Eso es resistencia a los materiales, digamos. Iván, te hago una consulta. ¿Vas a subir alguna guía de ejercicios para la parte esta de temperatura? Para que tengamos para practicar. No, digamos, lo que fuimos viendo ahí en clase, ejercicios de práctica que tienen ahí en la misma clase. Bien, bien. Bueno, tomo asistencia. Gastón. Presente. Nicolás. Presente. Yo. Presente. Andrés. Presente. Mauricio. Ramiro. Estaba presente ahí, se acaba de desconectar justo. Presente. Bien. Presente. Diego. Alexis. Franco. Martín. Gonzalo. Marianela. Presente. Los cuatro, estos no ninguno. O no me escucho, o no. ¿Estoy presentando? Aparentemente no. Bueno, Bruno. Presente. Se cortó el internet. Ariel. Acá estoy. Diego. Acá estoy. M. Presente. Cristian. Fernando. Mario. Presente. Rodrigo. Y Diego. Presente. Bueno,
Bueno, gente. Iván, Mañana... ¿podrás subir en blanco y negro el material? ¿Cómo? ¿Podrás subir en blanco y negro el material? Como teoría de circuito, así, pelado, sin fondo, sin nada. Sí, sí. Sí, lo empezamos. Sí. Se le gasta el tóner al Nico. Y sí, la verdad que Está muy caro recambiarlo. Vos porque tenés mucha plata, enano, por eso no te duele el tóner. Nah, no te confundas. Estaría bueno en todas las materias, Iván. A ver si no se perdió nada. Acá no se perdió. Sí, ahí mejor, sin fondo, sin nada. Bueno, para que no quede más aburrida. Ya de por sí son aburridas las clases mías con esto. Bueno. Igual los colores esos se divierten, Tampoco divierte el otro, ¿no? Claro. No es que nos morimos de Ponele risa. una florcita, a ver si se divierte un poco. Contamos un chiste a mitad de camino. También, sí. Che, bueno, mañana entonces entregamos el examen. Voy a ver si me inyecto o algo para corregir. Bueno, nos vemos. Y bueno, si tienen dudas para los que tienen que recuperar. Sí, capaz que tengas que explicar algún temita ahí del parcial también, seguramente. Bueno. Listo. Entonces mañana En personal anduve bastante perdido, así que... nos encontramos a las 8. Perfecto. Hasta mañana. Bárbaro. Nos vemos, hasta mañana.